Hablaremos ahora de la segunda parte de nuestra unidad 5, relativa al enfoque estructuralista. Hablaremos en esta ocasión entonces sobre la burocracia. ¿Qué es la burocracia? Es una forma de organización humana que se basa en la racionalidad, es decir, en la adecuación de los medios a los objetivos o fines pretendidos para garantizar la máxima eficiencia posible en el alcance de esos mismos objetivos. Tiene su fundamento en las leyes y en el orden legal, en los reglamentos. El modelo burocrático que Max Weber, que es uno de los máximos exponentes de esta teoría, plantea, luego de estudiar sociedades y formas de autoridad, la posición y las relaciones entre los empleados llamados burócratas con sus superiores y colegas, se definen por reglas impersonales y escritas que delinean en forma racional y detallada la jerarquía del aparato administrativo, los derechos, los deberes, los métodos, en fin. Esto haría pues previsible el funcionamiento de la organización y su consiguiente eficiencia. Es muy importante hacer notar la diferencia entre lo que se concibió como burocracia y lo que actualmente nosotros vemos como burocracia. Nosotros vemos como burocracia un sistema de funcionamiento de un sistema administrativo lento y engorroso e ineficiente, pero no fue así como se concibió por los estudiosos en ese momento. Al contrario, las características de la burocracia, según Weber, era el carácter legal de las normas, pues las normas estaban expresadas en reglamentos de obligatorio cumplimiento, las comunicaciones eran totalmente formales, o sea, se establecieron como formales, siguiendo la línea de la organización, las relaciones entre los miembros de la organización impersonales, la autoridad estaba dada por la jerarquía, las rutinas y procedimientos claramente establecidos, importancia a la competencia técnica y al mérito para ascender, o sea, la meritocracia para entrar, para ascender, la especialización de la administración especializada, pues, y la profesionalización de los trabajadores. ¿Qué ventajas le vio Weber a la burocracia? Pues decía que los objetivos, pues el alcance de los objetivos era racional y no emocional, que había precisión en la definición del cargo y en la operación, pues todos sabían claramente qué debían hacer, por lo tanto las decisiones podían ser rápidas en ser tomadas, todos iban a interpretar de igual manera los quehaceres de la organización, pues estaban escritos, reglamentados específicamente. Había uniformidad de rutinas y de procedimientos, todo se manejaba de acuerdo con los procedimientos establecidos y una continuidad en la organización, pues siempre al recibir nuevo personal, pues se sabía cómo entrenarlo y cómo seleccionarlo también. Otras ventajas de la burocracia que veía Weber era la reducción de la fricción entre las personas, pues cada quien sabría lo que se esperaba de ellos, y constancia, pues los miembros, los mismos tipos de decisión pues se tomarían en las mismas circunstancias. La confiabilidad, pues el negocio se conduce a través de reglas conocidas, lo desconocido pues no se aborda, y el trabajo es predecible, pues el entrenamiento al personal se hace a través de especialistas y siempre siguiendo las rutinas y los reglamentos. Esto hace una organización bastante predecible, bastante rígida y bastante formal, muy formal.
Sin embargo, eso se vio como una ventaja para Weber. El modelo burocrático de Weber, entonces, todas las características de su modelo debían llevar a consecuencias previstas. ¿Cuáles eran esas consecuencias previstas? El comportamiento previsible y la estandarización del desempeño y de los participantes. Pues. Y esto a su vez debía conducir hacia la máxima eficiencia en la organización. Esto era lo que se planteaba y esto se logró en muchos casos. Se ha logrado en muchos casos, sin embargo en otros tantos no se ha logrado, y de allí la desvirtuación de la imagen del modelo burocrático. Ha sido muy efectivo en la administración pública de países con baja corrupción y muy complejo en países de alta corrupción. Sin embargo, Robert Merton y Max Weber, exponentes fundamentales del modelo burocrático, vieron que no siempre se producían los resultados esperados de eficiencia y encontraron una serie de conductas no esperadas o imprevisibles a las que Robert Merton denominó disfunciones de la burocracia. Vemos en la imagen el conocido Quino Mafalda llamando a su tortuga, que se llama burocracia, justamente ofreciéndole algo verde a lo que, claro, su comida, la lechuguita. ¿Cuáles son las principales disfunciones de la burocracia que encontraron Robert Merton y Max Weber? La internalización de las normas y los reglamentos, queriendo decir con esto que llegaban a ser las normas y los reglamentos mucho más importantes que todo lo demás que se realizara. El exceso de formalismo y de papelería, ¿verdad?, que llevaba a entrabamiento de los procesos, la resistencia a los cambios, porque todo debía ser previsible, y cuando se encontraban conductas que no eran previsibles, los empleados las veían como amenazas o las pueden ver como amenazas. La despersonalización de las relaciones, tanto dentro como fuera de la organización, y la categorización de esas relaciones, de esas decisiones. Las decisiones son categorizadas y todas son tomadas de la misma forma. Existe también la superconformidad a las rutinas y a los procedimientos. O sea, todo tiene que hacerse conforme a las rutinas y a los procedimientos, y se exhiben señales de autoridad. Estas señales de autoridad, como tamaño de la oficina, puesto en el estacionamiento, el tamaño del escritorio, ubicación de los baños, uniformes, distintivos. Esto para hacer notar quiénes son los verdaderos o los grandes jefes dentro de la organización. Asimismo, existen dificultades con los clientes y con el público, pues al ser estandarizadas las relaciones, cada cliente, cada público va con situaciones distintas, con problemas distintos que ameritan ser tratados de forma distintiva, y esto no tiene cabida dentro de una organización altamente burocrática. Entonces, el modelo burocrático de Weber es un sistema social totalmente racional que exige control y tiene entonces consecuencias previstas y consecuencias imprevistas. Las consecuencias previstas está la previsibilidad del comportamiento y su consecuente mayor eficiencia. Y las consecuencias imprevistas están todas estas disfunciones que hemos visto hasta ahora con su consecuente ineficiencia. A la burocracia, pues por supuesto, como sistema rígido y que ocasionó mucha inconformidad con de los trabajadores, se le criticó mucho. Todo bajo los críticos se engloban dentro de la tendencia del nonsense, o sea, acciones dentro de la organización que no tienen sentido. Recordemos que una de las disfunciones es que los reglamentos se internalizan y llegan a ser más importantes que los objetivos. Entonces se hace una cantidad
de acciones que no tienen sentido. Por eso es este de nonsense, o sea, sin sentido. Vamos a ver algunas de estas principales críticas y sátiras a la organización. En primer lugar, la ley de Murphy. Si es posible que algo salga mal, seguramente saldrá mal. Murphy tenía una serie de reflexiones, todas pesimistas, en torno al funcionamiento de la burocracia. Y siempre decía, bueno, si es que esto tiene que salir mal, pues saldrá mal. Así que hay que ver todos los detalles. Otro crítico es Peter, ¿verdad? Peter habla de su principio. Tiene varios principios, pero habla de en una jerarquía todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. ¿Qué nos quiere decir este principio? Nos dice que es una advertencia a tener muy en cuenta en un proceso de selección en las organizaciones muy jerarquizadas. Deben definirse con claridad las funciones del puesto a cubrir y de acuerdo con estas, las aptitudes y las actitudes necesarias por parte de la persona que lo ocupará, prescindiendo totalmente de la eficacia con la que se desarrolla su actual función. Y esto era justamente lo que no se veía en ese momento, sino que los empleados eran ascendidos hasta un punto en que ya no servían. Entonces, mientras más ascendían, alcanzaban ese nivel de incompetencia. Y también indica la necesidad de proporcionar capacitación al personal que se ascienda. Otras críticas son las leyes fundamentales de Parkinson. Parkinson dice, la primera ley dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para su realización. Mientras más tiempo se disponga para realizar un trabajo, pues más se tardará en realizarlo. Otro, esto quiere decir, en una burocracia es motivado por dos factores. Uno, el jefe quiere multiplicar sus subordinados y no sus rivales, pues entonces siempre se llena de subordinados y al llenarse de subordinados se llena de trabajo. Y los oficiales, pues o los jefes se crean trabajo unos a otros para justificarse y para darse importancia unos a otros. La segunda ley es que los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. Sí, no es que se van a economizar los ingresos, sino que se van a gastar todos. La tercera ley de Parkinson dice que el tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda es inversamente proporcional a su importancia. Mientras menos importante es el tema, pues más se discutirá, más se hablará de él, más se le dedicará tiempo. Estas leyes son, por supuesto, una crítica, una sátira al sistema burocrático. La dramaturgia administrativa de Thompson también, o sea, Thompson recuerda aquella época feudal y en que cada aspecto de la organización se vería como un personaje de un drama. En las organizaciones, pues la autoridad tiene el derecho de decidir y la habilidad y la especialización o el poder de realizar están continuamente enfrentadas y generan mecanismos de defensa a costa de la racionalidad de la organización. Estos mecanismos son la manipulación del sistema de información, o sea, no te doy la información, no te la quiero dar aunque sea importante. El comportamiento dramático ante ciertas situaciones, la ideología administrativa y la buropatía, o sea, el apego excesivo a las normas de la organización. Thompson dice que ese apego enfermizo a las normas por parte de los jefes y de los trabajadores, llamado buropatía, conduce a la aversión de la organización por parte del cliente, que es el buróse, por la incapacidad de la organización para hacer cambios para atenderlo especialmente. Y esto trae pérdida de cliente y la finalización de la propia organización, pues si no tiene clientes, ¿a quién va? Thompson concluye que en una organización burocrática, cuanto mayor es la producción, menor es la innovación y viceversa. O sea, mientras mayor es la innovación, menor es la producción. Que la jerarquía se basa en una estructura
monocrática de un solo decisor y rutinaria, por lo tanto, contraria a la creatividad y a la innovación. Si todo está rígido, todo está establecido, ¿qué hay que innovar? Por ello, este tipo de organizaciones es incapaz de enfrentarse a los cambios e innovaciones que se derivan de su ideología de producción. Maquiavelismo. Esta es otra de las sátiras, muy fuerte, por cierto. ¿En qué consistía el maquiavelismo? La independencia de la política en relación con la moral. Pues la política, decía Maquiavelo, no tiene nada que ver con la moral. Los fines justifican los medios. El príncipe pues debe actuar de acuerdo con el interés particular sin considerar la palabra empeñada o los acuerdos establecidos. Esto fue un libro, El Príncipe, que escribió Nicolás Maquiavelo, y eran recomendaciones para gobernar dada al conde de Medici. Y le daba estas recomendaciones. Otro, el oportunismo. El príncipe debe identificarse con el pueblo y tener siempre a la vista el bien público, aparentemente. Pero la acción del príncipe es necesaria, pero no santificada. Por encima de lo ideal está la realidad, que es implacable, férrea e inicua. El príncipe, malo por naturaleza, pues aparentaba santidad delante del pueblo. Entonces hace que el pueblo le tema, y no necesariamente que lo ame, pero que le tema y le sirva. Dentro de las organizaciones, Anthony Jay planteó que el maquiavelismo se aplica en las organizaciones de hoy al comparar la teoría de gobierno como arte de dominación con la forma de llevar los jefes las organizaciones, mostrando similitudes entre los papeles que desempeñan los distintos niveles de la organización con la organización social y oportunista e inescrupulosa que Nicolás Maquiavelo recomendó al conde de Medici en 1513. Anthony Jay plantea que muchos jefes pues se comportan actualmente como recomendó Maquiavelo al conde de Medici que se comportara como gobernante. Otra de las sátiras es el personaje Dilbert, escrito por Scott Adams, o sea, unas caricaturas, ¿verdad? Adams era un burócrata, pero fue despedido por reducción de personal o downsizing. Se dedicó entonces a ser caricaturista, revelando en sus caricaturas situaciones que él vivió mientras él estaba empleado. Nosotros en América Latina tenemos a Quino, que fue un gran exponente de las críticas hacia el sistema burocrático. ¿Cuáles fueron los principales aportes del estructuralismo? Pues uno que hizo converger varios enfoques que eran totalmente divergentes, como el enfoque de las relaciones humanas y el enfoque de la teoría clásica y de la misma burocracia. El estructuralismo permitió la ampliación del enfoque para el análisis administrativo de las organizaciones y tiene una doble tendencia teórica, pues la integradora, ¿verdad?, en la estructura, y la del conflicto, pues como fuente de innovación. Y el análisis organizacional mucho más inclusivo, que incluye más y diversas organizaciones en sus estudios. Otros aportes del estructuralismo representa una transición de los enfoques clásicos y de relaciones humanas hacia un enfoque más integrador, como es el enfoque de sistemas. Y sin embargo, los estructuralistas propusieron tipologías organizacionales como la burocrática y otras tipologías organizacionales que han sido criticadas por ser limitadas. Bien, esta es la segunda parte de nuestra unidad 5. Con esto terminamos este tema y quedamos pendientes con las asignaciones que deben ustedes también realizar.
Muchísimas gracias.